Ya se los conté a unos que estaban aquí antes de tiempo como para conversar un ratito, pero se los vuelvo a presentar en un momento. Ya voy a compartir pantalla. Me avisa si pueden escuchar. Sí. Sí, ¿lo pueden escuchar al que está acá? Hola. Sí, ¿pueden oírme? Sí lo pueden escuchar, ok. Excelente. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Silva, yo soy un estudiante de Ingeniería Computacional y Eléctrica en la Universidad de Purdue. Yo he hecho 4 años de educación sobre maquinaria en general de ingeniería computacional y he tenido 2 años de especialización en la maquinaria que se usa en el campo de medicina. Me especializo en señales y en el interfaz que se usa para analizar data. Sebastián me pidió por favor que venga aquí para explicar un par de temas y para eso he venido. Un placer estar con ustedes. Ok, y ahora las primeras preguntas antes de comenzar con ecografía. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo la energía sonora se convierte en electricidad y aparece en una pantalla? Entonces, cuando estamos hablando de una maquinaria que se usa en el campo médico bastante, lo que tú tienes que entender es que una diferencia sonora es más que todo una diferencia de presión en un campo. Esta diferencia de presión es interpretada por la computadora. ¿Qué es lo que a esto se refiere? Un sonido, en verdad, es solamente la diferencia de partículas moviéndose de un lugar a otro. La computadora lo que hace no es que exactamente coge ese sonido y lo mete dentro de algo que tú puedas ver. La computadora simplemente simula esa diferencia con una diferencia de voltaje. El voltaje, igual que la presión, puede mostrarse en diferencias parecidas a lo que es energía potencial. Lo que hace la maquinaria es que nota el qué tan simple o el qué tan común es esta diferencia de presión y te da una versión que simula eso como una señal con electricidad. Entonces, para tonto simplemente es que la información que viene en forma de sonido se transforma en electricidad por los cuarzos de la máquina, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Y como esto es así de fácil, sencillo y no tiene ningún efecto colateral, es de los más usados, en especial en cualquier etapa del embarazo. Ahora, una última cosita. ¿Por qué es que en ecografía, cuando tenemos un transductor con una potencia de 15 MHz, puede ver menos que uno que tenga una potencia de 3? Esa es una muy buena pregunta, porque normalmente alguien pensaría que si tú usas más frecuencia, tú podrías ver más objetos o tú podrías ver más allá de los objetos. Pero eso no es necesariamente cierto. Lo que uno tiene que tener en mente que hacen estos aparatos lo que hacen es que mandan un sonido o una diferencia de presión y te ilustran los elementos que resuenan con eso. ¿Cuál es el problema con tener una frecuencia muy alta? Es que entre más alta es tu frecuencia, es más posible que tengas otras cosas que choquen con él. Déjenme darles un ejemplo. Si es que en este caso la frecuencia puede ser un ventilador. Si es que tú quisieras pasar, como quien dice, una pelota de golf entre las aspas de un ventilador, si es que el ventilador estuviera moviéndose lento, sería más fácil que no se choque. Pero si el ventilador se estuviera moviendo muy rápido, es mucho más común que la bola se choque. Eso es lo que significa la frecuencia. Entre más rápido va el ventilador, más frecuencia tienes. Y entre más rápido va, es más fácil que diferentes objetos le peguen. Lo que termina pasando es que tú terminas leyendo la parte superficial de la persona que tú tratas de entender, como la piel o la membrana, en vez de en verdad poder leer las cosas del fondo que tú quieres llegar a él. Porque la frecuencia hace que esto se choque con lo primero que encuentre, porque ya encuentra cualquier cosa. Es algo muy común que tú tienes que tener en mente cuando traes estos aparatos. Eso es algo que no es muy común, por ejemplo, en máquinas de MRI, que son más especializadas para ciertas frecuencias de electricidad. Ok, gracias Gustavo. Ya regreso contigo más tarde. Bueno, ahora que dejamos eso a un lado, comencemos con la parte de medicina pura y dura. Ahora que ya sabemos cómo funciona una ecografía, ya sabemos que el transductor es el que se encarga con los cristales de transformar esa energía eléctrica para que lo pueda ver la computadora. Todo este principio se llama principio piezoeléctrico y es inocuo, no tiene ningún daño o defecto para el paciente. Y como es tan barato, inocuo, lo usan básicamente en todo, lo puedes hacer en cualquier lado, lo usan en la pierna para ver trombos, lo usan en los senos para hacer mamografías, lo usan en el útero para ver embarazos,
y puedes hacerle 1000 de estos que no le va a hacer ningún daño al feto. Cuando una mujer suele llegar a la emergencia y si ya tiene 3 a 4 semanas ya podemos ver las gastritis que le estaban pateando el estómago, pues ya podemos ver que está embarazada en realidad. Y ya en la semana 13 o 14 por medio de ecografía se puede ver el sexo del bebé, que en este caso es masculino, no sé si le ven el pene. Ahora, en los pulmones es más difícil que logremos ver algo debido a que los pulmones están llenos de aire y el aire no es un buen conductor de sonido. Entonces, en un pulmón normal no veríamos casi nada, solo veríamos eso, que no nos dice nada. ¿Cuándo vemos algo en el pulmón? Cuando hay líquido en el pulmón, ya sea por un derrame intersticial o un derrame pleural, o por una consolidación por neumonía. En esos dos casos nos sirve un eco pulmonar, de ahí más nada. Hasta ahora todo claro. Bueno, y el principio piezoeléctrico, que es cómo funciona. Básicamente reordena las moléculas y las traduce para información de la computadora. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, normalmente en el cuerpo cuando analizamos, todo lo que analizamos está fijo. Es decir, el órgano no es que se está moviendo, no se está moviendo tu estómago, no se está moviendo tu grasa. Todo eso está quieto cuando lo analizamos. Entonces, la misma señal de onda que emitimos es igual a la que recibimos y por eso se ve así. Pero ¿qué pasa cuando analizamos algo que está en movimiento, como la sangre? Bueno, pues la sangre, al estar en movimiento, refleja un sonido con una diferencia de decibeles. Esa diferencia de decibeles hace que la respuesta sea diferente a lo que se emitió y la intensidad se va a pintar de un color. Esa intensidad se ve como sangre arterial es roja y la sangre venosa es azul, porque la sangre azul va más lento, eso es lo que significa, mientras que la sangre roja va más rápido y con más fuerza. Es por esto que se puede calcular por medio del Doppler el tiempo y la velocidad de las arterias. Y de la misma forma nos sirve para evaluar patologías. Por ejemplo, en esta imagen de aquí que vemos tantos colores azules como rojos. ¿Qué significa esto? Que aquí la sangre está turbulenta y por eso hay unas zonas que van más rápido y otras que van más lentas, como ya vieron en fisiología. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues aquí en el MRI podemos ver que hay una tremenda estenosis en la carótida y acá en el eco carotidio, esto está a nivel de la bifurcación, se puede ver una tremenda placa de ateroma, casi el 90%, que causa esta alteración. Esto se conoce como flujo mosaico o Doppler triplex, porque se ven varios colores, como azul, rojo y verde. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Sé que esto no es tan fácil de digerir. ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí me escuchan? Todo claro. Sí. Ya, perfecto. Entonces, siguiendo, el equipo de ecografía, ¿qué es lo que tienen que saber? Bueno, pues como ya les explicó Gustavo, entre más grande es la potencia del equipo, o sea, entre más megahertz tienen, porque cada uno de estos de aquí se cambia, más superficial ve el equipo. Entonces, en realidad, el 3 puede ver más profundo que el 15, y así, para que se entienda. Y eso es algo muy importante porque depende de qué queramos analizar. Si queremos analizar mamas, no queremos algo que vaya tan profundo. Si queremos analizar piel o masa muscular, no queremos algo que vaya tan profundo. Pero si queremos llegar a órganos retroperitoneales, pues queremos uno de 3 a 5 que vaya más profundo. Todo depende para qué lo queramos utilizar. Y un dato importante es que en la sonda actual, antes se utilizaba cuarzo, ahora se usa cerámica, están los transductores que se encargan de captar toda esa energía en forma de sonido y transformarla a energía eléctrica para que lo analice la computadora. Ahora, siguiendo, tenemos la elastografía. ¿Qué es la elastografía? Como su nombre lo dice, es una imagen que nos permite evaluar a través de una ecografía la elasticidad de un órgano, en este caso el hígado. Esto nos sirve porque por medio de los colores yo puedo ver si una masa es elástica o no. Si es elástica, chévere, no pasa nada, el órgano está belleza.
Pero si ha perdido elasticidad, esto significa que puede ser cáncer o en este caso cirrosis, ya que indica una pérdida de elasticidad del hígado. Ahora continuemos con las necesidades. Una imagen negra, totalmente negra, negra, que no tiene ningún punto, es una imagen que no tiene ecos. Y esta imagen que no tiene ecos es una imagen anecoide o anecogénica. Lo blanco, en cambio, significa que es una imagen llena de ecos, que produce un montón de ecos, y eso se denomina hipercoico. Y una imagen que produce algunos ecos, pero no en exceso, y es más normal, se ve como tejido grasa, como el que ven aquí, se llama isocoico. Ahora, hay varios tipos de imágenes anecogénicas. Las imágenes anecogénicas se producen cuando el haz atraviesa un medio sin nada que refleje en su interior, ¿sí? O sea, está sin ecos. Suele ser un tipo de lesiones que ocupan espacio, puede ser totalmente líquida como los quistes, que además ven esta sombra, esta mancha blanca de aquí. Esta mancha blanca de aquí se llama refuerzo acústico posterior. ¿Por qué se produce? Pues porque el líquido dentro de estos quistes hace que se amplifique el eco y por eso nos regresa esa imagen. Funciona como un amplificador y por eso se ve blanco. Si ven en la imagen de al lado hay un punto negro, pero este no tiene refuerzo acústico posterior. ¿Esto qué nos indica? Que probablemente no esté lleno de líquido y que no sea un quiste. Esto podría ser un linfoma o algún tipo de cáncer. Aquí tenemos una imagen hipercoica, como es un cálculo. Este cálculo que se ve blanco absorbe los ecos y los reflejan de aquí para arriba. Y lo que está atrás de él queda como una sombra, ya que no hay sonido que lo atraviese. Entonces la computadora no lo capta. Eso se llama sombra acústica posterior. Y es causado por cálculos y por hueso normalmente. Y ese refuerzo nos ayuda a diferenciar entre líquidos y sólidos. Es algo importante que tener en mente. Ya, aquí que tenemos un Doppler de un hígado. Aquí lo que les quería mencionar es que cuál probablemente sea circulación venosa o cuál se comporta como una vena, la que está azul, porque lo azul me indica que hay una menor intensidad de movimiento y que se mueve en menos tiempo, mientras que lo rojo es una mayor intensidad de movimiento. Pero como estamos en el hígado, ya saben que en el hígado está la vena porta. Y la vena porta es la única vena en el cuerpo que se comporta como arteria. Y es por esto que en el hígado veremos la vena porta de color rojo y la arteria hepática, en este caso creo que es la media, estaría de color azul. Debido a que la vena porta transporta el 85% de la irrigación, mientras que la arteria hepática el 15% de la irrigación del hígado. Y eso se transmite en un modo bidimensional, que nada más refleja que hay ciclos. Ciclos en donde está activa la vena porta y donde está inactiva y solo está la arteria hepática. ¿Qué es el Doppler triplex? Es lo que ya les explicaba. Es cuando hay más de dos colores. Aquí vemos amarillo, azul, verde, rojo, celeste, turquesa. Eso es porque hay un mosaico de colores debido a una placa de ateroma que influye el flujo, que obstruye el flujo y causa un remolino que ocasiona diferentes colores. Lo normal sería que se vea así. Hasta eso es normal. Pero si ya se ve de esta forma, esto se denomina mosaico y normalmente es por placa de ateromas. Ahora, cuando hablamos, en este caso, de los vasos carotídeos, cuando nos analizamos por Doppler, la carótida normalmente es hipocogénica y consta de 3 capas. La íntima, la media y la adventicia, que es la de más afuera.
Si esta capa normalmente tiene que estar entre 0.7 a 0.8 milímetros. ¿Ok? Si está de 1 a 1.3 milímetros, se considera que ya hay hipertrofia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque al tener hipertrofia de la capa de la carótida, así no haya flujo turbulento, ocasiona que haya un gran riesgo de sufrir coágulos en el cerebro y que tenga un evento cerebrovascular el paciente. Y como pueden ver aquí, no sé si alcanzan a ver, tiene 3 centímetros. O sea que este paciente, aunque no tenga turbulencia, aunque tenga un flujo normal, en cualquier momento podría desprender un coágulo o un émbolo debido a esta hipertrofia de la carótida. Este es un paciente en riesgo, aunque no tenga flujo turbulento. Así que, ojo, no todo es el flujo. También importa el grosor de la carótida, especialmente de la íntima, que es la que está en medio. Ok, siguiendo. Aquí tenemos diferentes tipos de placas. Hay placas que captan mucho color y hay placas que dejan una sombra después de ellas. Las placas no complicadas son estables y tienden a no botar tantos émbolos, pero sí tienden a formar muchos coágulos. Estas están hechas de un material fibrolipídico y por eso son estables. En cambio, las que dejan una sombra acústica posterior, estas se pueden complicar y pueden ocasionar necrosis, hemorragia, una calcificación o una ulceración. Las hiperecogénicas, que son las que se ven más blancas, como en la primera imagen, se pueden ulcerar y se necrosan desde el centro. Y luego se mete la sangre. Esta sangre crea una turbulencia y esta turbulencia es la que envía los trombos al activar el factor 13 de coagulación. El Doppler se dirige específicamente a esta área porque es el área más común en donde se crean las placas ateromas. Siempre se revisa la bifurcación de las arterias carotídeas. Y hay diferentes grados de estenosis. Una estenosis que se opera es alrededor del 70 al 90%. Antes de eso solo se la mantiene en vigilancia. Y además, para valorar el riesgo del paciente, se utiliza un pico de velocidad. ¿Se acuerdan que les dije que el Doppler funcionaba porque los glóbulos rojos y la sangre viajan a cierta velocidad? Pues no es lo mismo la velocidad de la carótida común que la de la carótida interna. Entonces se divide esta diferencia de velocidad y si el radio es mayor de 1.8, hay un 69% de riesgo de obtener trombos. Si es mayor a 2, es el 79%. Y si es mayor a 3.7, es el 99%. Lo normal es tener menos de 125 en algunas. Y si ya sobrepasa eso, pues hay estenosis. Para tener claro esto, el índice se saca dividiendo el flujo sistólico de la carótida interna dividido para el flujo sistólico de la carótida común. Y dependiendo de eso vemos el nivel de estenosis. Así se evalúa. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo se entendió? Me dicen si voy muy rápido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o todo se entendió? Bueno, entonces continúo. Ecografía hepática. Para estudiar el hígado se necesita que la paciente esté en ayunas por lo menos 4 horas, con una condición, que no tenga que tenga vesícula. Si el paciente no tiene vesícula, bueno, pues eso no importa. Y lo que se hace es un corte transversal. Les quería mostrar esta imagen de un hígado normal porque ya a continuación veremos lo que es patológico. Primero tenemos que conocer lo normal. Chequeen el tamaño, el color y la forma de las arterias y venas que lo conforman. Una vez más, se lo repito tantas veces porque es una imagen que quiero que tengan en la cabeza a la hora de comparar.
Si ven esas líneas blancas, esas son las líneas que rodean la tríada hepática, que son el colédoco, la arteria y la vena porta. O sea, la arteria hepática, el colédoco y la vena porta están rodeadas de un tejido conector y ese es el que vemos como blanco. Entonces, lógicamente, por aquí las podemos ver. Esta es la vena porta, aquí están sus ramas. Más adelante tengo una imagen donde se ve quieto. Aquí está la cava, su rama derecha, y aquí está la arteria hepática, su rama media y su rama izquierda. Esta nos ayuda a ubicarnos en el hígado. La arteria suprahepática media divide el hígado en lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. La arteria hepática izquierda, a su vez, me divide en el segmento lateral y el medial izquierdo. Y la derecha me divide en anterior y posterior del lóbulo derecho. Eso no es solo para que tengan algo de anatomía en mente. Y aquí tenemos la triada que les mencionaba con las capas de tejido conectivo que las mantienen juntas, que es la vena porta, el colédoco y la arteria hepática. Si el colédoco sobrepasa los 4 milímetros, ya se comienza a dilatar. Y ya desde 6 consideramos que el colédoco está dilatado. Lo normal es que el colédoco mida entre 3 a 4 milímetros. Ahora, quistes hepáticos. Es muy común y son de origen congénito. Generalmente es una alteración en el desarrollo de los conductos biliares y suelen ser solitarios, pero también pueden ser múltiples. Si son múltiples, como en el video que tengo acá, aquí vemos una poliquistosis hepática. Ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, hay muchos quistes. Si son múltiples, ustedes tienen que examinar el riñón también y hacer una TC del cerebro, porque la poliquistosis hepática normalmente se acompaña de poliquistosis renal más alteración de una malformación arteriovenosa o un aneurisma en la base del cráneo. Entonces, si ustedes ven eso, sería irresponsable de su parte no mandar a hacer una ecografía en riñón y una TC en cerebro. Okay. Ahora regresando a los quistes. Estos presentan un revestimiento muy chiquito, normalmente de 1 milímetro, por lo que no se ve en TC. En tomografía computarizada significa TC. Es muy frecuente en mujeres en relación 5:1 y suelen ser asintomáticos. Si un quiste tiene de 2 a 3 centímetros, solo míralo y no lo toques, no le hagas nada. Si es un quiste gigante, puedes hacer algo. Tienes 2 caminos, por ejemplo, en el quiste de acá. Puedes puncionarlo, le metes la aguja y le sacas el líquido. Pero al mes o al segundo mes, ya te va a regresar el paciente cuando hay un problema porque esto se vuelve a rellenar. Entonces, lo que tienes que hacer es que si lo vas a punchar y le vas a sacar el líquido, tienes que esclerosarlo con etanol del 0.9% para que este no se vuelva a llenar. O si no, le puedes hacer una cirugía y donde comprimes las estructuras adyacentes, pero eso ya es más complicado. Normalmente solo le meten etanol y eso se esclerosa solito. Y en el caso de que no sea anecogénico como el de aquí y el de acá y los de acá, que ven que están negros, en caso de que vean grumos como en el de aquí, esto ya no es un quiste, esto es un absceso. Es un quiste complicado con una infección, ya sea entomoebastolítica o una infección piógena. ¿Se entendió la diferencia? O sea, uno está lleno, uno no refleja ecos y el otro tiene una imagen isoecogénica, con grumos. Hablando del absceso, el absceso hepático es una infección muy común, más común por amebiasis, es fecal oral y la clínica es hepatomegalia, fiebre, escalofrío, tinte subictérico y leucocitosis. Las transaminasas también se disparan, así que si ven esto, lo normal y lo responsable sería pedir transaminasas y leucocitosis, y además de acompañarlo de la sintomatología clínica de fiebre y escalofríos y ictericia. Bueno, aquí le tenía un par de videos porque esto es en videos, no son imágenes quietas. Aquí ven un quiste, grandecito, pero acá ven uno gigante. Todo esto es un quiste. Miren el pobre hígado, lo que más tiene es el quiste gigante.
Esta es la clase de quistes que nosotros rellenaríamos con etanol. Y ahora, algo de lo que todos han de haber escuchado bastante, esteatosis hepática, normalmente conocida como hígado graso. ¿Qué es lo que se van a ver aquí? Bueno, hay 3 estadios, leve, moderado y grave. Ninguno de estos presenta sintomatología clínica, por lo que es un hallazgo, normalmente. En el mínimo, nosotros, en pocas palabras, vamos a ver el riñón y vamos a ver el hígado. Si el hígado está ligeramente más blanco que el riñón, que es la estructura que tiene al lado, comparándolo, pues decimos que el hígado está levemente con una esteatosis hepática, que tiene una esteatosis hepática leve. Si además no podemos diferenciar el hígado del diafragma o se nos hace difícil, ya decimos que es una esteatosis moderada. Y ya es grave, bueno, la grave la van a ver, se van a dar cuenta, y esto es prácticamente un hígado radioactivo, vean ese color. Aquí tenemos el riñón derecho, si ven que está más o menos negro y ese color está más oscuro. Aquí tienen el hígado que está más blanco, esa es una esteatosis leve. Aquí tenemos una esteatosis moderada en donde está prácticamente igual que el color del diafragma, no sé si lo pueden ver. Y ya en una esteatosis grave, el hígado está prácticamente radiactivo, más brillante que el sol por la mañana. Se ve esta imagen blanca. Esta infiltración normalmente como dice su nombre lo dice, se la tienen a gente obesa, pero eso no es tan cierto. Lo más común es que sea por la gente que bebe tequila, ron con Coca-Cola los fines de semana. Es más común tener esteatosis hepática por alcohol que por un cáncer. También hay agentes como quimioterapias y otras cosas que causan toxicidad como el fósforo amarillo y el carbono que ocasionan daño hepático. Y eso también puede ocasionar esteatosis hepática. La estetosis hepática igual es un diagnóstico que se confirma por microscopía. Ahora continuemos con cirrosis. Nótese que aquí todavía no hay un cambio significativo de la estructura. Ya la cirrosis hepática comienza con una hepatomegalia. Nuestro hígado se vuelve gigante, pierde su forma, pierde su arquitectura normal. En el primer estadio, como podemos ver, hay una infiltración grasa difusa del hígado. O sea que ha estado en grado 3 por mucho tiempo y ya se comenzó a fibrosar. Si ustedes no pueden diferenciar entre una estetosis hepática grado 3 o una cirrosis hepática grado 1, lo que podemos hacer es regresar y hacer con cautela una elastografía. Si el hígado ha perdido su elasticidad, pues ya decimos que hay cirrosis, pero si conserva su elasticidad, todavía está en esteatosis. Así que si tienen duda de si está en cirrosis grado 1 o esteatosis grado 3, pues podemos mandar una elastografía para confirmar el diagnóstico que sospechamos. Perfecto. Una vez aclarado eso, también hay que notar y hay que aclarar que se ve como gránulos, está granulado el hígado. Se ve grosero, aumenta de tamaño. No siempre presenta ictericia, esto no es algo necesario. La citis llega al final, lo que primero se ve es el cambio de arquitectura y su índice mitótico es elevadísimo, por eso el hígado comienza a perder su arquitectura y se ve tan amorfo. Cuando estamos en esteatosis todavía estamos a tiempo de que el hígado se regenere. El hígado es uno de los órganos que más capacidad tiene para regenerarse. Pero cuando hay fibrosis ya la cosa se complica mucho más y es más probable que tengamos que recurrir a un trasplante. Aquí vemos una cirrosis en su estado inicial y aquí vemos una cirrosis ya en su etapa avanzada. Cuando el hígado ya es una defecio de hígado, es chiquitito. Y por aquí podemos ver ascitis. Lo negro que ven aquí es ascitis. Y como siempre les traje videos porque esto es una imagen en vivo. Aquí vemos una cirrosis inicial. Ven que todavía se ve un poco blanco, como les dije que se veía la esteatosis grado 3. Pero
ya no se ve una arquitectura normal. Si ven, las arterias están colapsadas y puede que haya una hipertensión portal, aunque eso se ve mejor con Doppler. El Doppler sirve mejor para evaluar la hipertensión portal. Acá tenemos otro hígado con cirrosis avanzada. Si ven que el hígado está muy diferente del hígado normal que les mostré, las arterias casi no se ven y está mucho más grande. Ya cuando progresa la enfermedad, lo que vamos a encontrar es un hígado chiquito. Mira esa defecio de hígado y mira todo lo negro aquí arriba, es ascitis. Y las arterias ni las veo. Ya todo está colapsado. Esto va a ocasionar que haya circulación colateral, como ya veremos más adelante. Porque la sangre que le está llegando constantemente al hígado no puede salir, pues porque todo el hígado está duro, está poco flexible, como ya vimos en la elastografía, y como ha perdido su elasticidad, ha perdido su estructura, está todo compacto, la sangre no tiene lugar a donde ir y las arterias colaterales se comienzan a formar y esto se ve de esta forma. Aquí vemos una circulación colateral maldita que normalmente no debería haber. Aquí está la aorta y aquí tenemos el ligamento arcuato. Estas son arterias que normalmente no se ven, pero que aquí llevan una cantidad de flujo masivas y por eso se ven rojo. Acá tenemos un circuito en mosaico, probablemente porque el área donde está obstruida está ocasionando que haya turbulencia, ya que el hígado ha perdido su estructura. Y aquí tenemos una ecografía con hipertensión portal. Vean cómo la vena porta, que antes no la veíamos tan grande, ahorita está gigante. Solo por si acaso voy a regresar al hígado normal para que lo vean una vez más. El hígado es eso. Aquí está. Vean el hígado normal de nuevo. Ven cómo la vena porta es muy diferente. Ven el tamaño del hígado y el color que tiene. Y ahora regresemos. Continuando con la cirrosis, esta puede tener dos patrones, puede ser macro o micronodular. Micronodular normalmente es porque te fuiste de diversión una noche y tuviste mala suerte y contrajiste hepatitis B, C y D. Y ya por eso vas normalmente a tener problemas con el hígado y estos problemas van a ser la cirrosis, que va a ser de característica micronodular. Pero tranquilo, que normalmente no te mueres por la cirrosis, te mueres por el carcinoma hepatocelular que se genera, que es muy común en pacientes con hepatitis. Y el macronodular normalmente es por grasa, alcohol y eso. Ya. Y está lo que les mostraba. Bueno, entonces para resumir, ¿qué son las 5 cosas que tenemos que tener claro cuando hay cirrosis? Hay una redistribución de volumen. En estadios iniciales está gigante, luego se vuelve pequeñito con atrofia, con hipertrofia del izquierdo y el caudado, pero el resto del hígado está chiquitito. El derecho se localiza por alrededor de la vena porta y hace que ésta se colapse. Es una estructura grosera, una superficie nodular que tiene nódulos de regeneración. Y hay una hipertensión portal más marcada, como ya vimos, y hay presencia de circulación colateral. Como podemos ver, también hay una recanalización al nivel del ligamento arcuato. Todas estas características son muy sugestivas de cirrosis hepática, cosas que nos ayudan a tener en claro el concepto de cómo se. ¿Alguna pregunta hasta ahora o todo claro? Ok.
continuando con la clase, el hemangioma hepático. El hemangioma es un tumor benigno común que afecta al 4% de la población. Es más común en mujeres, pero puede aparecer en cualquier edad. El tamaño es variable, puede ir de pocos milímetros hasta un tamaño considerable. Y obvio, si sospechan de un hemangioma hepático, no se les va a ocurrir solicitar una biopsia. Porque, ¿qué va a pasar si hacemos una biopsia de un hemangioma que está lleno de sangre? Pues el paciente se nos va a desangrar, se va a ir a una hemorragia masiva, lo cual es una muy mala idea. Entonces, por eso no hacemos biopsia cuando sospechamos un hemangioma. El problema con estos hemangiomas, aquí hay un videito, aquí hay uno y aquí hay otro. Como pueden ver, son círculos hiperecogénicos, bien redondeados, bien marcados. Pero no podemos diferenciar entre un hemangioma y un cáncer o un lipoma por medio de eco. Y no le podemos hacer una biopsia porque si es un hemangioma, vamos a hacer que el paciente se desangre. Entonces, ¿qué podemos hacer para diferenciar entre estos? Bueno, pues el hemangioma tiene la característica de que está fibrosada en el medio, en su núcleo. Aquí no se ve obviamente, pero está fibrosado en el medio. Y como está fibrosado en el medio, solo recibe circulación en la periferia. Entonces, si hacemos una tomografía contrastada, podemos ver que el contraste solo se va a pintar en la periferia, en el caso de un hemangioma. Si fuera cáncer, todo cáncer tiene circulación central, tiene una vascularización central bien marcada, y un hemangioma nunca va a tener circulación ventral, solo periférica. Entonces ya de ahí diferenciamos en esos dos. Y si no se marca nada en el contraste, esa vaina es un lipoma. Los tres se ven igualitos en eco, pero cuando hacemos el contraste, si se marca en la periferia, hemangioma. Si se marca en el medio, es cáncer. Y si no se marca en absoluto, esa vaina es un lipoma. ¿Y por qué no le hacemos Doppler? Se pueden preguntar si queremos ver la circulación. Pues porque como es neovascularización, el flujo es muy lento y el Doppler no alcanza a verlo porque no hay una gran intensidad en su flujo, ya que el flujo es muy lento. Y ya terminando, este es el último tema, el carcinoma hepatocelular. Aquí tengo un ejemplo. ¿Ven esta marquita aquí? Esta bien podría ser un hemangioma o un lipoma, pero en este caso es un paciente con cáncer. Vean que no tienen límites, están un poco difusos y la imagen es isoecogénica. Igual, cuando hacemos el medio de contraste, si no se pinta en la periferia, podríamos hacerle una biopsia para ver qué tipo de cáncer es, ya cuando nos aseguremos de que no sea un hemangioma. Normalmente este se presenta entre hombres de 70 a 80 años por abuso de alcohol o en pacientes con hemocromatosis, hepatitis B en jóvenes, y normalmente se presenta en el 50% de los casos como solitarios, es decir, no presentan múltiples nódulos. Como lo vemos blando, en las zonas que vemos más blandas, es decir, estas zonas más blancas, eso puede indicar que el paciente está haciendo una necrosis de ese mismo tumor, y podemos encontrar, como hay necrosis, podemos encontrar leucocitosis en el caso de que se complique el tumor. Si no se complica, no hay leucocitosis. Y si hay leucocitosis, hay que tomar en cuenta de que no es un absceso hepático también. Y básicamente eso es todo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Hello, ¿alguna pregunta? ¿O todo les quedó claro? Claro. Ok, entonces una pregunta para ti que me respondiste. A ver, ¿cómo se forma una sombra acústica posterior?
Hola. Bueno, está bien. Eso era No, porque la verdad no sé si la podrías explicar de nuevo, sería de gran ayuda. Está bien. La sombra acústica posterior se forma porque las ondas de ultrasonido no pueden atravesar estructuras sólidas como el calcio, y es por eso que en los cálculos no atraviesan. Entonces llega a donde está el cálculo y se regresa, y atrás queda todo oscuro. Esa es una sombra acústica posterior. Y eso no era lo del hiporogénico, hipergénico, digamos, cuando te llamas- Hiperecogénico sería el cálculo. La sombra acústica posterior es la consecuencia, es una característica del material del que está hecho. En cambio, si estuviera relleno de líquido, ¿qué pasaría? Se amplificaría la señal del eco y veríamos un refuerzo acústico posterior, que es una mancha blanca. Y eso nos indica que hay un refuerzo. Y por eso es que en el pulmón, cuando hay líquido con cilaciones, también lo vemos blanco. No sé si se acuerdan. Es exactamente el mismo principio. ¿Alguna pregunta? ¿O todo les quedó claro? ¿Podrías explicar cómo podremos diferenciar un carcinoma hepatocelular con una esteatosis? ¿Con una? Esteatosis. ¿Un carcinoma hepático celular de una qué? De una esteatosis hepática. Bueno, pues es que son... El carcinoma, para empezar, es una estructura. Voy a proyectar en nuevo. El carcinoma es una estructura... ¿dónde están mis diapositivas? Acá está. El carcinoma hepático es una estructura, literalmente es un círculo. Esto podría ser un carcinoma, hasta que se muestre lo contrario. Y acá el carcinoma también, no sé si lo ves, es ese círculo de ahí. En cambio, una esteatosis hepática es cuando se acumula grasa en el líquido, grasa en el hígado, y eso hace que se vea más blanca, porque al tener más grasa se hace el hígado más blanco. Cuando es moderado, solo podemos ver que está un poquito más blanco que el riñón, pero igual podemos ver el diafragma. Cuando ya no podemos diferenciarlo muy bien del diafragma, ya es una esteatosis moderada. Y cuando se ve completamente blanco, como así radiactivo, como lo ves acá, pues esa es una esteatosis grave. ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí lo respondiste, gracias. Bueno, si está todo claro con la clase de hoy, yo creo que ya hemos terminado. Al menos que alguien en serio, con toda confianza, háganme alguna pregunta si hay cualquier tema que no entendieron. Bueno, asumo que entendieron todo. Entonces, les agradezco por su atención. Y el día viernes ya veremos vesícula y, si nos alcanza el tiempo, EcoFast, que es lo que ven en emergencias. Los que más sirven. Y supongo que esto es todo por la clase de hoy. Hasta luego, muchachos. Gracias. 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 Hasta luego, gracias.